Yemen es uno de esos lugares que, a primera vista, parecen estar escondidos del resto del mundo. Ubicado en el extremo sur de la península arábiga, limita con Omán al este, Arabia Saudita al norte y con el Mar Rojo y el Golfo de Adén al oeste y al sur. Aunque lleva en el imaginario global la marca de los conflictos actuales, este milenario país alberga paisajes surrealistas, tradiciones culturales únicas y una historia que se remonta a tiempos inmemoriales. Las vastas extensiones desérticas, las montañas cubiertas por terrazas agrícolas, los pueblos erigidos sobre acantilados e incluso un archipiélago que concentra especies endémicas de flora y fauna. Todo esto hace que Yemen se asemeje a otro planeta con escenarios que desafían el sentido común. No es sorprendente que quien profundiza en la historia y geografía del país quede impresionado por la diversidad natural y la ingeniosidad de sus pueblos. En este texto nos sumergiremos en cada una de las grandes maravillas yemeníes. Veremos rascacielos de barro con siglos de historia, mezquitas que destacan tanto por su arquitectura como por su relevancia social, palacios encajados en rocas, densos bosques en medio del desierto y la increíble isla de Socotra, a menudo comparada con las Galápagos por su biodiversidad. Tampoco dejaremos de lado los enormes desafíos que enfrenta Yemen, desde las crisis políticas y humanitarias hasta las dificultades de mantener viva una herencia cultural amenazada constantemente por los conflictos. Ya seas un curioso, un investigador, un viajero o simplemente alguien en busca de historias inspiradoras, prepárate para conocer un país extraordinario. Cada una de estas maravillas de Yemen es un testimonio de la ingeniosidad, fe, arte y resiliencia de un pueblo que no se deja abatir, incluso en los momentos más difíciles. Al final, la pregunta inevitable será: ¿cómo, en pleno siglo XXI, un lugar tan rico en historia, cultura y bellezas naturales sigue permaneciendo tan alejado de los reflectores? Acompáñanos en este viaje por las maravillas de un país que parece verdaderamente de otro planeta. ¿Por qué Yemen es tan singular? Antes de explorar cada maravilla, es fundamental entender un poco el contexto que hace de Yemen un lugar tan especial. A lo largo de los siglos, el territorio yemení fue cuna de varios reinos, como el de Saba, famoso por los relatos bíblicos de la reina de Saba. Enclavado en rutas comerciales que conectaban el cercano Oriente, África y Asia, Yemen floreció con el comercio de incienso, mirra, especias y posteriormente café. El famoso café Mocha tiene sus orígenes ligados al puerto yemení de Mocha, Al-Maka. La influencia del Islam también es significativa, ya que el país abrazó la fe islámica desde los primeros años de la expansión musulmana. Como resultado, mezquitas, madrasas, escuelas religiosas y tradiciones islámicas moldearon la cultura, la arquitectura y las prácticas sociales del pueblo yemení. Sin embargo, el país logró mantener una personalidad propia, reflejada en su música local, en la rica tradición de poesía oral, en los trajes típicos, como el uso del jambilla, un característico puñal curvo, y en su gastronomía llena de sabores intensos y especias. La geografía, que abarca montañas, desiertos, valles fértiles y una extensa costa marítima, hizo de Yemen un territorio increíblemente diverso. Este mosaico natural permitió el desarrollo de diferentes culturas tribales, cada una con sus costumbres y sistemas de organización social, manteniéndose relativamente autónomas y fieles a antiguas tradiciones. No obstante, las últimas décadas han traído inestabilidad política, culminando en una devastadora crisis humanitaria, una de las peores del mundo. Esto ha convertido a Yemen en un lugar ampliamente asociado con conflictos, pobreza y catástrofes. Aún así, en medio del caos,
Las maravillas que han resistido al tiempo y a las adversidades siguen erigiéndose como monumentos que cuentan historias de grandeza y superación. El propósito de este texto es precisamente arrojar luz sobre esas joyas culturales y naturales para que el mundo conozca o recuerde el enorme valor histórico y humano que Yemen posee. Cada ciudad, cada mezquita, cada rascacielos de barro y cada isla narra un capítulo de esta narrativa única. Comencemos entonces por uno de los mayores emblemas del país, Shabam, la Manhattan del desierto. Shabam, a menudo escrita como Shibam, se ubica en la región de Hadramaut. Su apodo, Manhattan del desierto, deriva de los impresionantes edificios de ladrillos de barro que se elevan hasta 10 pisos, formando un escenario arquitectónico único en el mundo. Al caminar por sus estrechas callejuelas, es imposible no sentirse transportado a una versión antigua y rústica de una metrópoli, donde los edificios compiten por alcanzar el cielo en medio de las arenas desérticas. Historia y técnicas constructivas. La historia de Shabam se remonta a más de 500 años, pero algunos investigadores creen que sus raíces son aún más antiguas, posiblemente milenarias. La característica central son los edificios de barro y paja, reforzados con vigas de madera. Este método tradicional, transmitido por generaciones, está ingeniosamente adaptado al clima árido del desierto. El barro funciona como un excelente aislante térmico, manteniendo el interior de las construcciones fresco durante el día y reteniendo el calor durante la noche. La altura de las torres de Shabam surge de una necesidad defensiva. La ciudad estaba amurallada y verticalizada para resistir las incursiones de tribus nómadas y proteger a sus habitantes. También buscaba economizar espacio dentro del limitado perímetro amurallado. En los pisos inferiores solía guardarse ganado y almacenarse granos y mercancías. Los pisos superiores, más aireados, servían como vivienda, aprovechando la brisa y minimizando los efectos de la humedad del suelo y del calor sofocante de las plantas bajas. Organización urbana y desafíos de preservación. Shabam está organizada de modo que proporciona sombra en casi todas las callejuelas, gracias a la altura de las construcciones y a la proximidad entre ellas. Este proyecto urbano, que parece diseñado por arquitectos modernos especializados en bioclimática, refleja la sabiduría empírica de generaciones. Pero conservar este bosque de barro no es tarea fácil. En cada temporada de lluvias, las paredes sufren erosión, lo que exige reparaciones constantes. La UNESCO reconoció a Shabam como Patrimonio Mundial, pero la preservación de las torres enfrenta el desafío de la inestabilidad política y el escaso apoyo financiero. Muchos habitantes relatan dificultades para mantener sus casas. Algunos emigraron, dejando edificaciones abandonadas y vulnerables a las lluvias y al desgaste del tiempo. Aún así, Shabam sigue en pie, inspirando a especialistas en arquitectura sostenible y despertando la curiosidad de quienes se preguntan ¿cómo sería la vida en una ciudad de rascacielos hecha de barro, en el corazón de un desierto árido? Más allá de su visual único, Shabam cuenta la historia de un pueblo que encontró en el barro y la paja no solo una vivienda, sino también identidad, uniendo arte, técnica y supervivencia. Al-Hasil, la aldea sobre el aforamiento rocoso. Ubicada también en el valle de Hadramaut, Al-Hasil, a veces escrita como Al-Hasil o Al-Hasiel, se destaca por su posición dramática en un alto acantilado, dando la impresión de que las construcciones brotan directamente de la roca. Al contemplar esta aldea, es fácil imaginar un escenario de película épica, donde la arquitectura humana parece ser una continuación natural del relieve. Manejo del agua en un entorno hostil. Uno de los grandes desafíos en regiones desérticas es la gestión del agua, un recurso escaso y por lo tanto valiosísimo.
En Aljasil, la estrategia implica la construcción de cisternas y canales esculpidos en la piedra destinados a recolectar las raras lluvias. Estas técnicas, perfeccionadas a lo largo de muchas generaciones, aseguran la supervivencia de los habitantes incluso en largos periodos de sequía. El mantenimiento de las cisternas, realizado periódicamente, exige mano de obra especializada y conocimiento ancestral. Muchos ancianos de la comunidad aún transmiten oralmente las técnicas de reparación, demostrando la importancia del intercambio de saberes para la vida en regiones tan inhóspitas. La propia organización social refleja esta necesidad de cooperación. Las familias se unen para limpiar y reforzar los reservorios, conscientes de que, sin agua, no hay subsistencia. Aislamiento y fascinación. El difícil acceso a Al-Jasil, ubicada en un valle rodeado de laderas escarpadas, contribuye a la preservación de la autenticidad local. Pocos viajeros se aventuran, lo que confiere al lugar una atmósfera tranquila y casi intacta. Antropólogos y fotógrafos que visitan la región se impresionan con la sensación de retorno al pasado, al tener contacto con hábitos y costumbres que poco han cambiado a lo largo de los siglos. Sin embargo, tal aislamiento también trae desafíos. En períodos de conflictos armados o tensiones tribales, el transporte de suministros puede volverse inviable. Muchos jóvenes parten en busca de oportunidades en ciudades más grandes, dejando a los más ancianos como guardianes de un estilo de vida en vías de extinción. La esperanza es que, con el tiempo, iniciativas de ecoturismo responsable y proyectos de investigación histórica puedan generar ingresos y visibilidad, incentivando la conservación de esta joya incrustada en las rocas de Hadramaut. Jabal Sabir, montañas y terrazas milenarias. En la región de Taís se alza Jabal Sabir, una cordillera cuyo punto más alto supera los 3.000 metros. El relieve accidentado crea microclimas que permiten la existencia de agricultura en terrazas, práctica milenaria que consiste en apilar rocas en niveles, reteniendo el suelo y el agua en laderas verticales. Terrazas como patrimonio agrícola. Las terrazas de Jabal Sabir, al igual que en otras partes de Yemen, son responsables de paisajes deslumbrantes que recuerdan mosaicos naturales. La técnica de construcción se transmite de generación en generación, y cada familia sabe exactamente cómo mantener su porción de terraza, nivelando el suelo e instalando desagües para evitar erosiones y deslizamientos. Se cultiva de todo un poco: café, trigo, cebada, maíz, legumbres y en algunas áreas la planta kat, cuyo consumo forma parte de muchos rituales sociales en el país. Más que un simple método de cultivo, las terrazas representan la ingeniosidad de poblaciones que, desde hace miles de años, comprenden la dinámica del agua y el suelo, logrando hacer brotar la vida en entornos que de otro modo serían estériles. Es común que en épocas de escasez las familias compartan semillas y plantones, reforzando lazos comunitarios. En muchas aldeas, realizar la cosecha o la siembra es motivo de celebración, con fiestas que reúnen música, danza y gastronomía típica. Preservación ecológica, el leopardo árabe. Las laderas más remotas de Jabal Sabir también albergan a una de las especies más amenazadas de la península arábiga, el leopardo árabe. Aunque rarísimo y difícil de avistar, su presencia sugiere la existencia de una fauna relativamente preservada. La convivencia entre la necesidad de mantener cultivos y preservar el hábitat natural es delicada, pero, de cierta forma, estas terrazas también ayudan a contener el avance de la caza y la deforestación excesiva, ya que la presencia de personas, de manera sostenible, impide una degradación más severa.
Lamentablemente, la expansión desordenada de las áreas urbanas y los conflictos que han azotado la región de Taís en las últimas décadas perjudican el mantenimiento de este equilibrio. Organizaciones locales de conservación luchan por concienciar a agricultores y líderes comunitarios sobre la importancia de proteger la biodiversidad, al tiempo que buscan soluciones de desarrollo que no perjudiquen al medio ambiente. A pesar de las incertidumbres, Jabal Sabir sigue impresionando a quienes lo visitan. Es un recordatorio vivo de que la resiliencia humana, aliada a un profundo respeto por la tierra, puede generar paisajes culturales que se confunden con obras de arte. Al-Jahara, el pueblo que brota de la montaña, situada en la región montañosa de Harás. Al-Jahara es otro pueblo que sorprende por la forma en que las construcciones parecen emerger del acantilado. Sus casas en general tienen varios pisos, siendo las primeras plantas destinadas a establos o depósitos de alimentos, mientras que los niveles superiores sirven como áreas de convivencia. Arquitectura integrada y funciones prácticas. La roca funciona como base y muchas veces parte de las paredes es el propio afloramiento rocoso. Las ventanas son pequeñas, diseñadas para mantener el calor fuera durante los días abrasadores y conservar la temperatura interna durante las noches frías. En algunas edificaciones hay balcones estrechos que permiten admirar los paisajes de las terrazas vecinas y del horizonte distante. Históricamente, la ubicación elevada ofrecía ventajas defensivas contra invasores y animales salvajes. Cuando comunidades hostiles se acercaban, los habitantes podían refugiarse en las partes más altas, dificultando el acceso. Hoy, la principal batalla es contra el aislamiento y las carencias de infraestructura. Caminos precarios y conflictos regionales dificultan el abastecimiento de Al-Jahara, haciendo de la vida allí un constante ejercicio de adaptación. Tradiciones vivas. A pesar de las dificultades, el pueblo mantiene fuertes tradiciones culturales. Las festividades regionales, como bodas y feriados religiosos, están marcadas por danzas típicas, músicas interpretadas con instrumentos de percusión y canciones folclóricas transmitidas de generación en generación. La artesanía local, especialmente los trabajos en metal y utensilios de barro, refleja el conocimiento acumulado durante siglos. Otro aspecto digno de mención es la relación de los habitantes con la tierra. Muchos aún cultivan en terrazas, produciendo trigo, legumbres y frutales, además de criar cabras y gallinas. El excedente, cuando lo hay, se comercializa en mercados de ciudades cercanas, generando ingresos para las familias. Sin embargo, la autosuficiencia ha sido puesta a prueba por el avance de los conflictos y la migración de jóvenes hacia grandes centros. Aún así, Al-Jahara sigue siendo un testimonio silencioso de cómo el ingenio humano y la naturaleza pueden coexistir en equilibrio, siempre que haya respeto y colaboración mutua. Taís y la ciudadela de Al-Jahara, El Cairo. Ubicada en la ladera de Jabal Sabir, Taís fue llamada alguna vez la capital cultural de Yemen, destacándose en la producción de literatura, arte y educación islámica. Su relieve montañoso hace que las construcciones parezcan apiladas unas sobre otras. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, y sobre todo tras el agravamiento de los conflictos, Taís enfrenta problemas de infraestructura y sufre bloqueos y episodios de violencia. La importancia histórica de Taís. En el pasado, Taís tuvo un papel estratégico en la historia de Yemen, sirviendo como sede de gobiernos y como un importante centro de comercio y cultura. Las madrasas, escuelas religiosas, atraían a estudiantes de varias partes del mundo árabe, y los mercados bulliciosos ofrecían especias, artesanías, textiles y joyas. La ciudad estaba, y aún está, marcada por antiguas mezquitas y por un pueblo reconocido por su hospitalidad.
La ciudadela de Alaja, defensa y arte. En lo alto de una colina de la ciudad se encuentra la ciudadela de Alaja, también conocida como ciudadela de El Cairo. Construida con el objetivo de proteger Taís de invasiones, presenta gruesas murallas, torres de vigilancia y almenas para arqueros. Durante asedios prolongados, disponía de depósitos de agua y almacenes de víveres. La arquitectura de la ciudadela mezcla funcionalidad defensiva con elementos estéticos, como arcos y detalles en piedra tallada que reflejan la sensibilidad artística de los constructores yemeníes. Lamentablemente, los recientes conflictos en la región han causado daños a la fortaleza y a las áreas históricas de Taís. Los residentes locales, arqueólogos y organizaciones de preservación se han esforzado por documentar el patrimonio y evitar que más partes de la ciudadela sean destruidas. A pesar de todo, el alma de Taís permanece viva en la perseverancia de sus habitantes y en las tradiciones culturales que resisten al tiempo. La esperanza es que, en un futuro de paz, la capital cultural de Yemen pueda reconstruirse y continuar irradiando conocimiento y arte, manteniendo viva una herencia que se remonta a muchos siglos. Marib, cuna del reino de Sabá. Marib fue capital del legendario reino de Sabá, mencionado en textos bíblicos y en el Corán, notablemente por la figura de la reina de Sabá. En la antigüedad, esta región tenía una enorme importancia económica, ya que dominaba la producción y el comercio de incienso y mirra, productos altamente valorados en rituales religiosos y en la medicina antigua. La presa de Marib, ingeniería monumental. El gran logro de Marib en la antigüedad fue la construcción de una presa que, durante siglos, proporcionó irrigación a una vasta área agrícola. La tecnología hidráulica empleada era sorprendentemente avanzada para la época. Con la recolección de aguas estacionales, el sistema permitía la práctica de una agricultura diversificada en una zona semiárida, posibilitando que el reino de Sabá floreciera económicamente. Además de la agricultura, la posición geográfica de Marib favorecía a las caravanas que transportaban incienso, mirra, especias y tejidos por la llamada Ruta del Incienso, conectando el sur de la península arábiga con el Mediterráneo. Estas rutas impulsaron el desarrollo de centros urbanos, la construcción de templos suntuosos y la consolidación de una poderosa élite local. Decadencia y legado arqueológico. Con el tiempo, conflictos y eventos climáticos dañaron la presa, resultando en el declive de Marib. Ruinas de templos, palacios y vestigios de la propia presa aún pueden verse, atestiguando la magnificencia de una civilización que en muchos aspectos rivalizaba con otras grandes culturas de la antigüedad. Actualmente, investigadores yemeníes y extranjeros intentan, en medio de obstáculos, realizar excavaciones y estudios para esclarecer mejor la historia del reino de Sabá. No obstante, la inseguridad y la inestabilidad política dificultan mucho estos trabajos. Aún así, Marib permanece como uno de los principales sitios arqueológicos del país, una auténtica llave para comprender el glorioso pasado del sur de la península arábiga. Almait, Almaguit, tumbas rupestres y momias antiguas. En la región montañosa de Almait o Almaguit se encontraron tumbas excavadas en la roca y, para sorpresa de los arqueólogos, momias humanas de gran antigüedad, algunas posiblemente fechadas antes del siglo III a.C. Las técnicas de momificación recuerdan, en ciertos aspectos, a las practicadas en Egipto, aunque todavía existen dudas sobre cómo surgieron o se desarrollaron esos conocimientos en Yemen. La práctica de la momificación en Yemen. Las evidencias de momias indican que los pueblos antiguos de Yemen tenían una relación compleja con la muerte, que involucraba ritos y ceremonias elaboradas. No se sabe con certeza si existieron influencias directas de Egipto
o si este proceso de preservación surgió de forma autónoma, a partir de intercambios culturales con otras regiones cercanas. De cualquier modo, el hallazgo sugiere que el Yemen antiguo era culturalmente sofisticado, con técnicas avanzadas de preparación de los cuerpos, uso de sustancias aromáticas y envoltura con tejidos. Los desafíos de la investigación arqueológica. Desafortunadamente, la situación conflictiva del país impide una exploración arqueológica más sistemática. Las momias, artefactos y pinturas rupestres corren riesgo de deterioro o saqueo, dificultando la comprensión completa de este sorprendente capítulo de la historia yemení. Algunos investigadores defienden que, si hubiera condiciones estables, Al-Mayt podría convertirse en un centro de turismo arqueológico, atrayendo a estudiosos de todo el mundo interesados en comparar las momificaciones de Yemen con las de Egipto y otras culturas. Sin embargo, lo que se observa es una carrera contra el tiempo para documentar y, cuando sea posible, proteger las reliquias existentes. A pesar de todos los contratiempos, el estudio de Al-Mayt sigue siendo una de las áreas más prometedoras para futuros descubrimientos en el campo de la arqueología y la antropología de las poblaciones antiguas de la península arábiga. Al-Hajarin, la belleza dramática del Valle Doan. Aún en la región de Hadramaut se encuentra el Valle Doan, donde la aldea de Al-Hajarin destaca como una de las más pintorescas. Las casas de ladrillo de barro, dispuestas en laderas empinadas, crean una composición visual de tonos terrosos que contrasta con el cielo desértico. Este escenario ha sido retratado en innumerables fotografías de viajeros fascinados por la pintura natural formada por la armonía entre la construcción humana y la naturaleza, la ruta del incienso y la agricultura de subsistencia. Históricamente, el Valle Doan prosperó con la ruta del incienso. Las caravanas que atravesaban el desierto hacían paradas en aldeas como Al-Hajarin, donde se abastecían de agua y provisiones. No obstante, con el declive de ese comercio, la población se volcó hacia la agricultura de subsistencia, aprovechando las crecidas estacionales de los wadis, cursos de agua intermitentes para irrigar pequeños cultivos de dátiles, cereales y otras plantas resistentes al clima árido. Preservando tradiciones. Al-Hajarin mantiene vivas muchas tradiciones culturales. En fiestas religiosas o bodas, es común ver a hombres portando jambillas y bailando al son de tambores y cantos folclóricos. Las mujeres producen artesanías, como cestas trenzadas, tejidos y joyas de plata, que evidencian la herencia cultural y habilidades manuales transmitidas de madre a hija. Aunque actualmente el flujo de visitantes internacionales es limitado, quienes se aventuran encuentran una comunidad acogedora, orgullosa de sus raíces y dispuesta a compartir historias de antepasados que vivieron épocas más prósperas. La esperanza es que, con la mejora de la situación política y económica, Al-Hajarin pueda resurgir como un destino auténtico para el ecoturismo y el turismo histórico, volviendo a brillar en el escenario internacional como en el auge de la ruta del incienso. Jabal Bura, bosque raro y babuinos hamadrías. Muchos imaginan Yemen como un país puramente desértico, pero Jabal Bura sorprende al albergar uno de los pocos bosques densos del territorio yemení. Ubicado en la provincia de Al-Hudaida, este macizo montañoso reúne especies endémicas de plantas y ofrece condiciones para la supervivencia de animales, como los babuinos hamadrias. Ecosistema y agricultura en terrazas. El clima relativamente húmedo de Jabal Bura, comparado con otras partes del país, permite el crecimiento de árboles y arbustos, además de plantaciones en terrazas similares a las de otras regiones montañosas. La producción local suele incluir café, cat, frutas y cereales.
Esta mezcla de bosque y agricultura requiere un equilibrio delicado. La extracción descontrolada de leña y la expansión de las áreas de cultivo pueden amenazar la biodiversidad local. Babuinos hamadryas, conexión con el pasado. El babuino hamadryas, otrora sagrado en el antiguo Egipto, tiene en la península arábiga una de sus áreas de distribución. En Jabal Bura todavía es posible ver manadas de estos primates que se alimentan de frutas, hojas y eventualmente granos de las plantaciones. Aunque pueden causar conflictos con los agricultores, muchos lugareños reconocen la importancia de preservar este vínculo con la fauna nativa, ya que los babuinos son parte de un ecosistema que se ha equilibrado durante siglos. La inestabilidad en el país dificulta proyectos de conservación más amplios, pero esfuerzos puntuales de ONGs e investigadores buscan concientizar a las comunidades sobre prácticas sostenibles. En un escenario ideal de paz y desarrollo, Jabal Bura podría convertirse en un parque nacional, atrayendo a estudiosos y turistas dispuestos a conocer un otro lado de Yemen, menos árido y lleno de vida. Saná, una de las ciudades más antiguas del mundo. Saná o Sanaa es frecuentemente citada como una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo, con más de 2500 años de historia. Algunos relatos legendarios dicen que fue fundada por Sem, hijo de Noé, aunque resulta difícil comprobarlo históricamente. Independientemente de la leyenda, la riqueza arquitectónica y cultural de Saná es incuestionable. Arquitectura de ladrillo de barro y camarilla. En el centro histórico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, predominan las casas de barro de varios pisos, embellecidas con elaborados diseños blancos hechos con yeso. Las ventanas, conocidas como camarilla, están adornadas con vitrales de colores que filtran la luz del sol, creando un efecto de arcoíris en el interior de las viviendas. Este estilo arquitectónico le da a la ciudad un aire de cuento de hadas, resultando en un horizonte lleno de torres de jengibre, zocos, gastronomía y vida cultural. Los mercados de Saná, zocos, son vibrantes. En ellos se encuentra de todo: incienso, especias, frutas secas, joyas de plata, telas, artículos de cuero y mucho más. El aroma de café molido y especias suele impregnar el aire, mezclándose con el bullicio de comerciantes y compradores. En la gastronomía local destacan platos como el salta, un guiso picante con carne, verduras y fenogreco, y el fasa, estofado de carne servido burbujeante en cuencos de piedra, acompañados de pan fresco llamado malooga o tawa. También merece mención el tradicional café, aromatizado con especias como cardamomo y canela, servido en pequeñas tazas. Culturalmente, Saná fue un centro intelectual, albergando escuelas de teología, bibliotecas y centros literarios. Muchos poetas y académicos yemeníes surgieron en este ambiente efervescente, que unía discusiones religiosas con debates sobre literatura, filosofía y política. Sin embargo, hoy la ciudad está marcada por bloqueos, falta de recursos y daños a edificaciones históricas debido al prolongado conflicto. Aún así, para quienes viven en Saná o logran visitarla, la ciudad conserva una atmósfera singular, como un portal que conecta el presente con un pasado de varios siglos, evidenciado en cada callejuela, cada mercado y cada fachada de barro y yeso. Mezquita Al-Saleh, un hito moderno en la capital. En contraste con la antigüedad de Saná, la mezquita Al-Saleh destaca como una construcción moderna, concluida en 2008. A pesar de ser reciente, fue edificada con elementos tradicionales de la arquitectura islámica yemení, convirtiéndose rápidamente en un ícono de la capital. La arquitectura y el significado político. Construida en gran parte con piedra blanca y negra, la mezquita presenta minaretes que se elevan con elegancia en el horizonte de la ciudad.
Los patios internos están decorados con jardines y fuentes, mientras que el interior cuenta con exquisitos paneles de madera tallada, grandiosas lámparas de araña y enormes alfombras artesanales. Bautizada en honor al expresidente Ali Abdullah Saleh, la mezquita también porta un simbolismo político. Fue concebida como parte de un proyecto para modernizar la imagen de Yemen y al mismo tiempo reforzar una identidad nacional. Sin embargo, la grandiosidad y los materiales lujosos utilizados en su construcción generaron polémica en un país con altos índices de pobreza y en medio de tensiones políticas. Centro de estudios y espacio comunitario. A pesar de las controversias, la mezquita Al-Saleh cumple funciones importantes. Cuenta con salas de estudio, bibliotecas y espacios para eventos religiosos y culturales. Sirve no solo como lugar de oración, sino también como centro comunitario, albergando cursos y conferencias. Los turistas son recibidos en horarios específicos, ya que el edificio se ha convertido en un punto de visita obligatorio para quienes desean comprender el contraste entre tradición y modernidad en el Yemen contemporáneo. Hoy, incluso bajo las dificultades impuestas por la guerra, la mezquita permanece abierta a fieles y visitantes que quieran contemplar su imponencia. Esto demuestra la voluntad del pueblo yemení de mantener vivos sus lugares sagrados, sean estos seculares o recién construidos, reafirmando una continuidad cultural que trasciende crisis y regímenes políticos. Dar al-Hajjar, el retiro de verano del Imam, ubicado a unos 15 kilómetros de Saná, en el valle de Wadi Dar. Dar al-Hajjar es un palacio-fortaleza construido en la década de 1930 por el Imam Yahya, líder que condujo a Yemen a la independencia del Imperio Otomano. La construcción se alza sobre un gigantesco peñasco, pareciendo emerger de él, en una armonía arquitectónica impresionante. Diseño, jardines colgantes y pozos de agua. Con múltiples pisos, Dar al-Hajjar cuenta con salas de recepción, habitaciones privadas, áreas administrativas, cocinas y depósitos de provisiones. La presencia de un pozo de aproximadamente 60 metros de profundidad permitía el abastecimiento de agua, mientras que jardines colgantes y fuentes internas ayudaban a controlar la temperatura, haciendo agradable el lugar en medio del calor. La vista panorámica del valle de Wadi Dar, que puede apreciarse desde los pisos superiores, reforzaba el carácter estratégico del palacio, ya que permitía vigilar la región. Hoy, Dar al-Hajjar funciona como un museo y espacio cultural, recibiendo visitantes curiosos por la historia reciente de Yemen y la vida en la corte del Imam Yahya. Símbolo de la continuidad arquitectónica. Aunque no es milenario, Dar al-Hajjar ejemplifica la continuidad de un estilo arquitectónico típico de Yemen que mezcla piedra, barro y elementos decorativos inspirados en tradiciones islámicas. Representa también una era en la que el país buscaba consolidar su independencia, aliando técnicas constructivas antiguas con algunas comodidades modernas para la época, como plomería y electricidad. Actualmente, el palacio es uno de los iconos turísticos más conocidos de Yemen, apareciendo en folletos de turismo y siendo exaltado por quienes se fascinaban con la singular belleza del país antes del estallido de los recientes conflictos. Para muchos, Dar al-Hajjar simboliza tanto la resistencia de un pueblo como el testimonio de una época en la que la búsqueda de la modernidad y la preservación de las tradiciones caminaban lado a lado. La isla de Socotra, las Galápagos del Índico. Situada en el Océano Índico, cerca del Golfo de Adén, Socotra, también escrita Socotra, es la isla más grande de un archipiélago formado por 4 islas y varios pequeños islotes. Si el Yemen continental ya impresiona por la diversidad de sus paisajes, Socotra es un caso aparte, famosa por el alto grado de endemismo de su flora y fauna.
Se estima que cerca de un tercio de las especies de la isla no existen en ningún otro lugar del planeta, lo que le valió el apodo de Galápagos del Índico. Aislamiento geológico y biodiversidad. A lo largo de millones de años, Socotra permaneció relativamente aislada de las masas continentales, un proceso que favoreció la evolución de especies únicas. La más icónica de ellas es el árbol de sangre de dragón, Dracaena cinnavari, con su tronco grueso y copa en forma de paraguas invertido. Cuando se corta, libera una savia rojiza, históricamente utilizada como colorante y medicamento. La flora local incluye también árboles de incienso, boswellia, gramíneas, cactus y arbustos peculiares. Varias especies de aves, reptiles e insectos son exclusivas de Socotra. Los arrecifes de coral alrededor de las islas albergan peces tropicales, crustáceos y moluscos, formando un verdadero paraíso para los buceadores. Población local y conservación. Cerca de 60.000 habitantes viven en Socotra, principalmente en pequeñas aldeas costeras. Tradicionalmente se dedican a la pesca, la cría de cabras y el cultivo de dátiles. Muchos también recolectan resinas de incienso y la savia de los árboles de sangre de dragón. Socotra recibió el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2008, lo que aumentó la atención internacional sobre la necesidad de proteger sus ecosistemas. Sin embargo, la isla no está inmune a los impactos de la crisis política de Yemen ni a los intereses geopolíticos en la región. Proyectos de desarrollo irresponsables, sobreexplotación de recursos y cambios climáticos globales representan amenazas serias para la conservación. Aún así, Socotra permanece relativamente preservada gracias a su aislamiento y a las iniciativas locales que buscan conciliar prácticas tradicionales con acciones de ecoturismo sostenible. Playa de Ara, dunas y fuente de agua dulce. Entre los muchos paisajes sublimes de Socotra, la playa de Ara destaca por una combinación inusual de dunas de arena y un mar de aguas azul turquesa. Las dunas llegan hasta la orilla, creando una vista impresionante de un desierto que encuentra el océano. Fuentes subterráneas y vida silvestre. Para aumentar aún más la curiosidad, hay fuentes de agua dulce que emergen cerca de la playa, formando pequeñas lagunas rodeadas de vegetación baja. En un archipiélago donde las lluvias son estacionales y el clima es semidesértico, la existencia de tales fuentes es un milagro ecológico, vital para especies de aves, reptiles e insectos endémicos que dependen de estos pozos para sobrevivir. La laguna Detwa, no muy lejos de allí, es otro lugar similar, conocido por recibir mareas que forman bancos de arena y piscinas naturales donde peces y rayas encuentran refugio. Una ventana al pasado. La conjunción de dunas, mar y agua dulce en Ara suscita una sensación de intemporalidad. Es casi como si el visitante pudiera experimentar diferentes eras geológicas al mismo tiempo. Muchos científicos creen que estos paisajes ayudan a entender procesos de sedimentación y erosión ocurridos a lo largo de millones de años, revelando pistas sobre cómo las islas pueden formarse y transformarse. Por todas estas razones, la playa de Ara es una parada obligatoria para quienes tienen la oportunidad de explorar Socotra. Allí, la naturaleza exhibe un verdadero espectáculo de contrastes, renovando la idea de que Yemen es, de hecho, un lugar que desafía cualquier comprensión simplista sobre lo que es desértico o inhóspito. Montañas Hajer, el punto más alto de Socotra. Las montañas Hajer, también llamadas Hajer, forman la columna vertebral de Socotra, alcanzando altitudes de más de 1.500 metros. Constituyen un inmenso bloque de granito, esculpido por la acción del viento y el agua a lo largo de las eras geológicas. Biodiversidad y recursos hídricos. La alta humedad retenida por las montañas
favorece la formación de microclimas, permitiendo el surgimiento de pequeños bosques de árboles de sangre de dragón, incienso y otras especies. En periodos lluviosos, cascadas caen desde los acantilados, formando pozos cristalinos que sirven como refugio para la fauna local. Los habitantes de la isla en general tienen gran respeto por las montañas, que proveen agua a las aldeas situadas al pie de las colinas. También existen leyendas e historias folclóricas sobre espíritus que habitarían las partes más altas y remotas de la región. Para muchos, realizar expediciones en Hajjer requiere no solo preparación física, sino también espiritual, considerando las creencias locales. Turismo de aventura. Con un relieve tan accidentado y senderos poco marcados, las montañas Hajjer están indicadas solo para aventureros experimentados o aquellos guiados por residentes locales. En contrapartida, el paisaje visto desde la cumbre es impresionante, abarcando gran parte de la isla y el encuentro del azul del Océano Índico con el horizonte. Si el Yemen continental no estuviera en conflicto, Socotra podría consolidarse como un destino de ecoturismo de renombre mundial, similar a lo que ocurre en las Islas Galápagos o en Madagascar. Quién sabe, en un futuro de paz, montañistas y biólogos de todo el mundo puedan explorar Hajjer de forma segura y sostenible, contribuyendo a la economía local y a la investigación científica. Cañón de Calicion, la serpiente de piedra. Calicion Canyon, también encontrado como Calisan Canyon, dependiendo de la transliteración. Es uno de los escenarios geológicos más dramáticos de Socotra. Formado por la acción de antiguas torrentes de agua y la erosión de los vientos, el cañón serpentea por la tierra, creando pasajes estrechos y paredes rocosas empinadas. Explorando el interior del cañón. En algunos puntos, el espacio entre las paredes es tan estrecho que se debe pasar de lado, casi deslizándose entre la roca. El fondo del cañón alberga pequeños pozos de agua que se abastecen de infiltraciones subterráneas o de lluvias esporádicas. Tales reservorios son cruciales para la vida silvestre local, incluyendo insectos endémicos, pequeños reptiles e incluso aves que anidan en las grietas de las paredes. Aventureros que se arriesgan en las grietas del cañón de Calicion suelen describirlo como un viaje a otro planeta. La variación de tonos en la roca y los rayos de luz que penetran por las rendijas crean un espectáculo visual diferente a cada hora del día. Significado geológico. Desde el punto de vista científico, el cañón es un libro abierto sobre la historia geológica de Socotra. Capas de sedimento depositadas a lo largo de miles o millones de años pueden observarse, revelando cambios climáticos y períodos de actividad tectónica. Lamentablemente, el conflicto en Yemen dificulta expediciones e investigaciones más profundas, pero hay esperanza de que, en algún momento de estabilidad, el lugar pueda recibir geólogos y espeleólogos de todo el mundo interesados en descifrar sus secretos. Meseta de Diksam. Diksam, el reino de los árboles de sangre de dragón. Ubicada en la zona central de Socotra, la meseta de Diksam, o Diksam, es una región relativamente plana, rodeada de acantilados vertiginosos. Allí, la fertilidad del suelo y el microclima favorecen el crecimiento de vegetación más variada, incluidos extensos bosques de árboles de sangre de dragón. Bosque de Firmijín. Una de las áreas más conocidas de la meseta es el llamado Bosque de Firmijín, donde se encuentra la mayor concentración de árboles de sangre de dragón del mundo. Estos árboles son verdaderos monumentos naturales, cuyo formato de copa en sombrilla ayuda a recolectar la humedad de la niebla que escurre por el tronco hasta las raíces. Este proceso de adaptación es fundamental para la supervivencia en un ambiente con lluvias irregulares,
La savia roja, la sangre de dragón, es parte de leyendas y usos medicinales que se remontan a la antigüedad. Hay relatos de su uso como tinte para violines, como resina de incienso y en rituales de curación en varias partes del mundo. Desafíos de conservación. El sobrepastoreo, la recolección excesiva de madera y la presión poblacional son amenazas para la meseta de Dixam. Proyectos de investigación y organizaciones de conservación intentan concienciar a los habitantes e implementar un ecoturismo responsable que genere ingresos, pero proteja los árboles. La esperanza es que la comunidad local, que siempre ha tenido un papel fundamental en la preservación de las especies endémicas, continúe actuando como guardiana de este legado biológico. La meseta de Dixam es otro ejemplo de cómo Socotra exhibe, en su aislamiento, una rica diversidad ecológica y cultural. Para muchos científicos, preservar estos árboles significa entender mejor procesos evolutivos y ecológicos, además de garantizar que futuras generaciones puedan presenciar el paisaje casi alienígena que hace de Socotra un tesoro inestimable para la humanidad. Dunas de arena Sahik, moldeadas por los vientos. Las dunas de arena Sahik son una formación viva, en constante cambio, debido a los fuertes vientos que soplan desde diferentes direcciones a lo largo del año. Están ubicadas en la costa norte de Socotra, no muy lejos de playas y acantilados calcáreos. El viento erosiona las rocas calcáreas de los acantilados, transportando los granos finos hacia el interior de la isla, donde se acumulan en dunas que pueden alcanzar varios metros de altura. Cada temporada de vientos, las dunas caminan unos pocos metros, creando formas efímeras y patrones ondulados en la superficie. Fósiles e historia geológica. En algunas capas de estas dunas, investigadores ya han encontrado fósiles marinos, lo que indica que, en eras pasadas, esta porción de la isla estaba sumergida o conectada a arrecifes de coral. Tales hallazgos refuerzan el potencial de Socotra para la paleontología, ayudando a reconstruir la historia geológica del Océano Índico. Además, las dunas están cerca de la playa de Shahab, de aguas cristalinas, lo que intensifica el contraste entre el blanco de la arena y el azul del mar. Al final de la tarde, cuando el sol se pone y proyecta tonos anaranjados sobre las dunas, el paisaje se vuelve aún más surrealista. Para quienes tienen la suerte de visitar esta parte de Socotra, la experiencia de contemplar el desierto costero se vuelve inolvidable, una verdadera invitación a reflexionar sobre la fragilidad y la belleza del planeta. Playa de Shoab, el hogar de los delfines. La playa de Shahab, también conocida como Shoab, es famosa por sus arenas blancas, aguas cristalinas y por la presencia frecuente de delfines. Muchas veces, grupos de delfines nariz de botella o delfines giradores pueden verse saltando cerca de la costa, para deleite de residentes y los pocos visitantes que llegan hasta allí. Riqueza submarina. Bajo el agua la fiesta continúa. Arrecifes de coral bien preservados albergan peces coloridos, morenas, crustáceos y ocasionalmente tortugas marinas. La visibilidad suele ser excelente, lo que permite la práctica de buceo libre, snorkel y autónomo. En periodos más tranquilos, incluso hay quienes navegan en kayak o lancha para observar delfines y, con suerte, interactuar con ellos de manera respetuosa. En un contexto de paz e inversión, la playa de Shahab tendría todo para convertirse en un destino de ecoturismo reconocido internacionalmente, favoreciendo la economía local y al mismo tiempo preservando la naturaleza. Las comunidades costeras de allí, por tradición, ya tienen una relación de respeto con el mar, del cual obtienen su sustento diario. La pesca sostenible, la cría de cabras y el cultivo de dátiles
complementan las actividades económicas. El desafío, una vez más, es conciliar las necesidades y aspiraciones de la población local con la protección ambiental, en un momento en que Yemen enfrenta profundas inestabilidades y falta de recursos. Aún así, Shab permanece como un símbolo de esperanza, demostrando que el país tiene un potencial turístico y ecológico raramente asociado con las imágenes de conflicto que dominan los titulares. El futuro de las maravillas de Yemen. Desde la intensificación de la crisis en Yemen, entre 2014 y 2015, el país ha convivido con guerras, bloqueos y una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Incontables áreas, incluidas las mencionadas en este texto, se vieron directa o indirectamente afectadas. Sitios arqueológicos y ciudades históricas enfrentan amenazas como bombardeos, saqueos y abandono. Amenazas al patrimonio cultural. Shabam, Saná, Al-Hajara, Taís y otros lugares históricamente importantes se encuentran en regiones bajo constantes riesgos. La reconstrucción de un edificio histórico de barro no es sencilla y requiere técnicas específicas, cada vez menos conocidas por las poblaciones más jóvenes, que a menudo abandonan sus tierras en busca de seguridad o mejores oportunidades laborales. De igual manera, museos y colecciones arqueológicas han sido saqueados o dañados, perdiéndose piezas valiosas para el mercado negro de antigüedades. Emergencia humanitaria. El hambre, la falta de acceso al agua potable y a servicios de salud colocan en segundo plano cualquier iniciativa de protección al patrimonio material. Las organizaciones humanitarias luchan por satisfacer las necesidades básicas de la población, lo que hace aún más compleja la misión de proteger construcciones históricas y sitios arqueológicos. En muchas regiones, la prioridad es sobrevivir al día siguiente, no restaurar una fortaleza o reparar un rascacielos de barro. Acción internacional y local. A pesar de las dificultades, existen grupos yemeníes y ONG internacionales que intentan documentar el patrimonio en riesgo, realizando levantamientos fotográficos e informes técnicos. El objetivo es que, cuando el país recupere la estabilidad, exista material para orientar proyectos de reconstrucción. El patrimonio de Yemen no se limita a los yemeníes. Forma parte de la historia compartida por toda la humanidad. Cada monumento que se derrumba, cada mercado histórico que desaparece, es un capítulo de la cultura universal que se pierde. Al mismo tiempo, la juventud yemení, tanto dentro como fuera del país, mantiene viva la llama de la identidad cultural a través de redes sociales, producciones musicales, literatura y otras formas de expresión. Esta resistencia cultural es un signo de que, incluso en medio de las sombras de la guerra, el espíritu de un pueblo sigue latiendo. La herencia yemení y la esperanza de paz. Yemen es mucho más que las imágenes de violencia y devastación que circulan en los medios. Sus maravillas, desde rascacielos de barro en Shabam hasta los bosques de árboles de sangre de dragón en Socotra, componen un verdadero tesoro para toda la humanidad. La creatividad arquitectónica, la fuerza de la cultura ancestral y la biodiversidad única son testimonios vivos de cómo los pueblos pueden adaptarse a entornos extremos, creando soluciones ingeniosas para garantizar no solo la supervivencia, sino también un legado artístico y espiritual de valor incalculable. En cada mercado perfumado de especias, en cada terraza agrícola que desafía la gravedad, en cada roca esculpida por la acción de los siglos, se encuentra un recordatorio de la resiliencia humana. El pueblo yemení, a pesar de todas las dificultades, continúa celebrando sus tradiciones, compartiendo el café aromático, bailando con jambillas en fiestas populares, transmitiendo historias y canciones que han atravesado generaciones.
Esta herencia inmaterial es tan valiosa como las construcciones de barro y las ruinas de antiguos reinos. Todavía queda la esperanza de que la paz regrese y con ella la oportunidad de reconstruir y proteger los sitios históricos, las aldeas remotas, las ciudades amuralladas y los valles fértiles que conforman el paisaje yemení. En un contexto de estabilidad, investigadores, arqueólogos y amantes de los viajes podrían redescubrir las riquezas de Yemen, ayudando a revitalizar su economía mediante un turismo sostenible y proyectos culturales que beneficien a las comunidades locales. Mientras ese día no llegue, corresponde a todos los que conocen la grandeza de Yemen divulgar y valorar sus maravillas, exigir que la comunidad internacional no ignore la crisis humanitaria que se desarrolla y apoyar las iniciativas que buscan preservar su cultura única. Al fin y al cabo, cada edificación milenaria destruida o cada sitio arqueológico saqueado representa una pérdida irreparable para la historia colectiva de la humanidad. Que las imágenes de rascacielos de barro, mezquitas imponentes, palacios incrustados en rocas y playas intactas habiten nuestro imaginario como símbolos de un pasado glorioso que esperamos pueda inspirar un futuro de esperanza y reconciliación. Yemen, con toda su belleza y complejidad, merece volver a ocupar un lugar destacado en el panorama cultural mundial. Solo así, estas maravillas, que realmente parecen de otro planeta, continuarán fascinando y enseñando a las generaciones presentes y futuras sobre la increíble capacidad humana de soñar, crear y resistir. Gracias por llegar al final de este largo recorrido por las maravillas de Yemen. Si te ha gustado esta profunda inmersión en un país tan singular, vale la pena recordar que el conocimiento es la mejor herramienta para combatir la invisibilidad y la indiferencia ante lo que sucede en regiones alejadas de los grandes centros. Yemen no es solo guerra y crisis humanitaria, es cultura, historia y naturaleza en su estado más fascinante. Cuando la paz finalmente florezca, esperamos que estas joyas culturales y naturales estén listas para recibir nuevamente a visitantes, investigadores y a todas las personas apasionadas por lo que la humanidad puede crear en armonía con el medio ambiente. Mientras tanto, YouTube te recomienda 2 vídeos exclusivamente para ti. Si quieres seguir descubriendo lugares increíbles y culturas milenarias, no dejes de hacer clic y ver un nuevo vídeo en nuestro canal. Muchas gracias por tu compañía y hasta la próxima.